Muy buen día, estimados estudiantes. Hoy con respecto a la materia de lengua y literatura y correspondiente al curso de cuarto, vamos a estar viendo la revisión de la oración gramatical. Y más que todo, vamos a complementar algunos conceptos que nos hacían falta abordar en lo que respecta a unas partes de la oración. Entonces, damos inicio. Bien, la oración gramatical como tal, acá la hemos de definir o tener un concepto base de ello. Se nos menciona que la oración gramatical es aquella que expresa una idea o un pensamiento completo. Dicho de esta forma, la oración gramatical como tal nos va a permitir, en este sentido, transmitir alguna idea, algún pensamiento, en este caso, bueno, puede ser indefinido en varias personas o de forma grupal, aquella síntesis que nosotros deseemos transmitir o que también, dicho sea de paso, alguna persona nos desee transmitir a nosotros. Una consideración más, a la parte de la gramática encargada de estudiar el orden en el que se le acomodan las palabras en la oración, la hemos de conocer como sintaxis. Bien, entonces, cuando nos referimos a la parte en este caso que se encarga de estudiar el orden y cómo se han de acomodar las palabras dentro de la oración, a ello se refiere la sintaxis como tal. Hay que tenerlo presente. Bien, por su parte, la morfología está encargada de estudiar las estructuras de las palabras y los cambios que éstas experimentan. Muy bien, entonces la morfología como tal nos va a permitir identificar algún cambio que se pueda estar presente dentro de la estructuración de la palabra, puesto que, bueno, en oraciones en algunos sentidos puede variar muchísimo. Por ejemplo, el transmitir alguna idea en una situación diferente, pues va a hacer que se vean modificados ciertas palabras acorde al verbo, acorde, por ejemplo, a los sustantivos, a los pronombres, a diferentes partes que contiene la oración. Bien, entonces, y en ese sentido, la morfología se encarga básicamente de poder estructurar de forma correcta para que la oración como tal pueda producirse a forma de un sentido completo. Ahora sí, bueno, la morfología como tal, tenemos las siguientes subclasificaciones. Primero las partes variables y luego también tenemos en consideración a las invariables. Vamos a analizar primero a las que corresponden al conjunto de las partes variables. Estas son las que en su mayoría hemos podido ya trabajar. Podemos en este caso identificar a los sustantivos, a los pronombres, a los adjetivos, a los verbos y a los determinativos. Muy bien, son en este caso conceptos que ya hemos podido más que todo revisar, los conocemos como tal, hemos aplicado también su uso y ejemplos para poder básicamente establecer una relación de orden en una oración utilizando estos conceptos. Bien, a forma general tenemos lo siguiente. Se nos menciona que son variables porque se modifican de acuerdo con el siguiente elemento. Pueden ser establecidos de forma de número y de género. Recordando entonces que, por ejemplo, los sustantivos pueden variar muchísimo acorde al género que se establezca o también inclusive al número, porque sabemos que, por ejemplo, podemos citar un caso de los niños son jugadores de fútbol. Podemos establecer un ejemplo. Entonces, si nosotros queremos verlo en un sentido diferente, podremos decir, el niño es un jugador de fútbol. Bien, entonces es algo que en una oración puede variar muchísimo. Esto acorde, por ejemplo, al sustantivo que se esté refiriendo, por ejemplo, al niño, puede ser modificada por una niña o también en este caso en el accionar, puesto que hay que tener en consideración a la cantidad y al género que se vea representada dentro de la misma. Ahora, pasando a las partes invariables, que básicamente son las que vamos a poder analizar el día de hoy, son los adverbios, las preposiciones y conjunciones. Esto se nos menciona, o al menos estos elementos se nos menciona que son invariables porque nunca cambian. Entonces, hemos de tener en cuenta que a ellos se refiere su nombre. Los invariables son aquellos elementos que, bueno, dentro de una oración nunca van a ser modificadas porque, bueno, su naturaleza ya lo viene presentando así. Bien, vamos a ver cuáles son los casos de cada uno de ellos. Tenemos un siguiente mapa más para analizarlo y continuamos. Tenemos en este caso categorías gramaticales. Sabemos que como tal se tiene la subclasificación de las variables junto con las invariables. Dentro de los variables tenemos a los morfemas flexibles. En este caso ya sabemos que como tal podemos encontrar al artículo, al sustantivo, adjetivo, pronombre y también agregado el verbo. Ahora, esos son los que, bueno, básicamente ya conocemos. Hemos podido como tal revisarlos en sesiones anteriores y como tal su uso ya nos es manejable.
Ahora, básicamente, con respecto a los invariables, son los que vamos a poder detallar en esta sesión virtual. Ahora tenemos lo siguiente en consideración. Dicho mencionado de paso, son los que no, en este caso, no tienen morfemas, son flexivos. Tenemos entonces conjunción, adverbio y preposición. Analicemos cada uno de ellos de forma individual. Dentro de las partes invariables de la oración tenemos el adverbio, la conjunción y la preposición. Bueno, primero vamos a definir a qué hacemos referencia cuando debemos de mencionar qué es un adverbio. Se nos menciona, y muy importante aquí por favor tener en cuenta lo siguiente, es que es la parte de la oración que modifica el verbo, ¿ok? Expresando las circunstancias en las que ocurre una determinada acción. También puede modificar a un adjetivo o a otro adverbio por su parte. ¿Cómo serían establecidos estos ejemplos? Vamos a trabajar con lo siguiente. Los adverbios indican diferentes circunstancias, ¿ok? Tengan eso en mente. Puede ser aplicado por forma del lugar, el tiempo, el modo, la cantidad, afirmación, negación por su parte y también puede ser aplicado en forma de duda. Por ejemplo, establezcamos la relación del tiempo. Tiempo, podemos definirlo varios elementos que podemos mencionar dentro de una oración con respecto a la situación que se vaya presentando. Es el lugar. Aquí podemos referirnos aquí, acá, ahí, allí, que se encuentra, por ejemplo, cerca, detrás, encima, debajo, fuera o también refiriéndose en dónde. Bien, entonces básicamente tratemos de recordar, el adverbio es la parte de la oración que en este caso la podemos identificar porque esa modifica al verbo expresando las circunstancias en las que prácticamente está ocurriendo alguna determinada acción. Muy bien, entonces estas por ejemplo son las consideraciones necesarias que hemos de tener en cuenta en cuanto a la resolución o al menos plantear alguna oración que tenga sentido completo. Otra más que vamos a analizar, por ejemplo, es el tiempo. Podemos definirlo como ayer, ahora, antes, después, jamás. Bien, allí también se nos mencionan algunas más que ustedes pueden visualizar más que todo y pueden tener en referencia al momento de usar dentro de las oraciones. Pero como tal, son aquellos, dándonos la idea general. Recuerden que los adverbios como tales son aquellas partes que modifican a través de una circunstancia a los verbos. O también dicho sea de paso algún adjetivo o que otro paso también un adverbio más. Bien, vamos con lo siguiente. ¿Qué son las conjunciones? Se nos menciona que las conjunciones sirven de enlace entre dos palabras o también dos oraciones. Y dentro de ellas se encuentran dos clasificaciones, entre las cuales tenemos las coordinadas y las subordinadas. La primera que tenemos dentro de los elementos, al menos en el conjunto de las coordinadas, son las copulativas, disyuntivas y las adversitarias. Bueno, adversitivas, muy bien. Tenemos entonces las copulativas, en este caso las que vamos a usar son y, y, ni. Muy bien, son las que, bueno, básicamente nos referimos a que, bueno, son las copulativas como tales dentro de una oración. Las hemos de usar para referir o al menos enlazar ciertas palabras u otras oraciones. También se de paso. Las disyuntivas como tales serían o, u, ya, bien, aplicando también en este caso los puntos suspensivos y bien. En este caso, otra parte de los elementos que corresponden a las coordenadas son también las que podemos, en este caso, visualizar como las adversativas. Muy bien. Estas nos refieren a ser las de pero, sin embargo, más, aunque, sino y salvo. Bien. Entonces, como tal, son aquellas palabras, o más que todo también algunas letras, palabras y letras más que todo que nos ayudan a poder unificar una que otra palabra. Esto con el fin de poder dar sentido a nuestra oración. Por ejemplo, decimos algún gato y un perro paseaban en el parque. Ven como prácticamente estamos dando una conexión allí a los sustantivos que se encuentran presentes dentro de una oración. Bien, entonces básicamente recuerden que la idea principal para aplicar una conjunción es que podamos definirla como el enlace que sirve para unificar dentro de una oración a ciertas palabras y también a ciertas oraciones. Bien, dentro de la otra
clasificación que tenemos son las subordinadas. En estas se encuentran, por ejemplo, las casuales, las consecutivas, finales, las comparativas, las condicionales, temporales y concesivas. Por ejemplo, dentro de las casuales tenemos ya, por qué, puesto que. Bien, son las que hemos de tener en cuenta con respecto a las casuales. Y las consecutivas serían luego, así que, de modo que, las finales, para qué, a fin de qué, las comparativas, así como por su parte, las condicionales, con tal que, siempre que, si, en resolución a puntos suspensivos. Los temporales, cuando, después que, mientras. Y las concesivas son aunque, si bien, por más que, dado que. Bien, bueno, básicamente, como lo mencionamos, recuerden que son aquellos enlaces que sirven para poder unificar dentro de la oración a dos palabras o a dos oraciones. Y bueno, la clasificación la hemos podido ver de cada una. Seguimos con lo que respecta a preposiciones. Se nos menciona que estas se usan para relacionar los elementos de una oración. Los elementos, como tal, también va a participar o tiene un papel fundamental como algún conector lógico dentro de una oración, pero que este permite unificar elementos de una oración, mientras que en este caso las conjunciones eran para poder unificar palabras o dos oraciones. Pero bien, vamos a ver cuáles son los casos que podemos tener con respecto a preposiciones. Estos serían, por ejemplo, a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sí, so, sobre y tras. Estos son los ejemplos en este caso que los que he mencionado son ejemplos que podemos citar como preposiciones como tales. Y recuerden que, bueno, son partes fundamentales de una oración, puesto que nos ayuda más que todo a unificar ciertos elementos existentes dentro de una oración, de la misma como tal, para poder establecer un sentido completo al poder transmitir, en este caso, un mensaje o alguna información que deseemos, en este caso, que alguna otra persona se entere o sepa. Bien, no son de uso corriente. Por ejemplo, las que tenemos aquí, como pueden ver, una relación, esta de cabe, no es de uso corriente, pero sí en aspectos literarios. ¿Ok? Por ejemplo, esto lo vamos a encontrar en artículos mucho más dedicados a, en este caso, a, podemos decirlo, a aspectos literarios como tales. Por ejemplo, libros un poquito ya más que se establezca con respecto a este tipo pues, de ambiente. Recuerden, aspectos literarios es como cabe, porque cabe no es una palabra que se use comúnmente dentro de una oración, dentro de la vida cotidiana, pero esto básicamente se usa en un segundo panorama, mientras que so, la palabra de aquí, en este caso esta preposición de aquí, se emplea en expresiones de refinamiento idiomático, no necesariamente literarias, pero frecuentes en discursos argumentales. ¿De acuerdo? Es todo por esta ocasión. Yo les estoy agradeciendo mucho el tiempo. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.